Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Facebook Live de Campos Law Firm. Soy la abogada Alejandra Campos, especialista en inmigración, y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, la doctora Nieves Guzmán. Nieves, bienvenida. Muchísimas gracias. Como siempre, es un honor que Nieves esté visitándonos. Es la que lidera la oficina de Campos Law en la ciudad de Miami. Nieves, cuéntanos por favor un poquito de los casos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te llega a nuestra oficina de Miami? Claro que sí. Bueno, primero saludar a toda la comunidad de Campos Law Firm. En la oficina de Miami nos está llegando muchos casos de remoción, representación en corte de asilos, de withholdings también. Nos están llegando también víctimas de visas T, visas U, VAWAs, entre otros. Me estabas contando sobre estos casos que te están llegando últimamente de personas que ya nos contratan cuando están detenidos, y cuando nos damos cuenta siempre es el mismo parámetro. La mujer es la que está detenida, fue detenida porque su pareja llamó a la policía en un momento de ataque de rabia para dañarla, para lastimarla, y ya después de que la mujer está detenida, entonces el señor nos contrata y se disculpa, quiere retirar el cargo, pero desafortunadamente ya es demasiado tarde. Cuéntanos un poquito, Nieves, ¿por qué es demasiado tarde para que el público entienda qué es lo que pasa cuando una persona es arrestada? Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Cada vez que hay un conflicto entre parejas y se llama, por ejemplo, a la policía, usted tiene una pareja que no tiene su estatus migratorio correcto, tiene que tomar en cuenta que después que la policía llega allá, que hay una corte involucrada, que esta persona es arrestada, incluso hasta por un día, ya inmediatamente ICE es notificado, y esa persona, aunque usted retire los cargos, ya pasa el control de ICE. Lamentablemente, en muchos casos hasta es deportada. Por eso nosotros le recomendamos a todo el mundo, piense bien antes de involucrar a la policía. Obviamente, si su vida está en peligro, sí, involúcrela, porque ya eso es otra cosa. Pero cuando sea un tema por una rencilla, porque no me siento bien o lo que sea, piénselo, porque las repercusiones son muy graves. La persona queda detenida por ICE, inmediatamente ya la corte lo libera, ya sea por una fianza o ya sea porque los cargos se retiraron, ahí está ICE esperando por esa persona, y esa persona puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses y luego ser deportada, y entonces después usted se arrepiente, pero ya la persona ha sido deportada o está siendo detenida por un periodo muy largo de tiempo. En este caso de víctimas, realmente las personas nunca someten su asilo a tiempo, están en una relación a veces tan tortuosa que ellos no saben cómo salir de esa relación y no saben cómo pedir ayuda, pero ya cuando las personas están siendo detenidas, especialmente como está inmigración actualmente, es muy difícil ayudarlos porque estamos luchando en contra del tiempo, nos los mueven y a veces ni siquiera podemos contactar al cliente porque lo mueven, hoy está en Tennessee, mañana lo mueven a Michigan. O sea, duramos días para poder localizar al cliente, para poder al menos empezar a entablar una conversación, y hay unos hasta que nos están deportando de forma express. Por eso es tan importante que ustedes tengan muchísimo cuidado, porque a menos que usted esté en peligro, no utilice a la policía, porque realmente usted está destruyendo su familia y está colocando en peligro sus seres queridos. Así es que tengan muchísimo cuidado con todo esto. ¿Cómo has visto personas que califican para la visa U? En específico, hay muchos jóvenes menores de edad que están siendo sujetos de bullying en sus escuelas, incluso ya fuera de escuela siguen las amenazas, siguen las agresiones. Y pues para que todos ustedes sepan, cuando la víctima es un joven y vive con sus papás, ese joven puede calificar para la visa U si se hace todo el reporte de policía y la víctima coopera con la policía y con las autoridades. Entonces, en ese caso, tanto la víctima califica para la visa U como sus padres. Esa es otra forma que también nosotros tenemos para ayudarlos. Por eso mencionaba la doctora Nieves las diferentes visas que tienen. Recuerden también las visas juveniles en general. Sí, si usted es menor de 21 años, tiene un familiar que es menor de 21 años, no importa de qué país sea, no importa que estén en un proceso de deportación en corte, incluso no importa si ya tienen una orden de remoción, siempre que sean menores de 21 años y haya existido algún tipo de abandono por parte de sus padres, para todos los que entran solos, ya se presume que ha existido un abandono porque no viven en el país sus papás, o si entraron con un solo padre biológico y su otro padre biológico se quedó en su país de origen, incluso si entraron con sus 2 padres y ese joven o ese niño solamente está siendo mantenido por un solo padre, ya también con eso puede calificar para la
visa juvenil. ¿Cuál es la ventaja de la visa juvenil? Que usted sale de corte, usted no va a tener ninguna orden de deportación y en un futuro va a obtener una residencia permanente. Escúchelo bien, residencia permanente, no es solamente permiso de trabajo y seguro social. Los jueces quieren que estos jóvenes, que estos niños que llegaron a este país, no importa que hayan entrado de forma irregular, sin visa o con visa, no importa, es irrelevante. Lo importante es que estos jóvenes, el juez de familia quiere que puedan hacer su vida y puedan crecer y volverse profesionales en este país. Y por eso les están dando la opción de obtener una residencia y por supuesto con eso conlleva obtener su permiso de trabajo y su seguro social. Así es que por favor chequen este tipo de visa, que es una visa que sigue estando en efecto y sigue protegiendo a muchísimas personas que lo necesitan. Y es importante que nos llamen y que consulten con nosotros, porque para la parte familiar nosotros tenemos que verificar el estado donde ustedes estén para determinar si en ese estado usted se considera de menor cuando tiene 21 años o menos, o 18, como en el caso aquí de Colorado, que es 21, pero hay algunos estados que son 18. Por eso nosotros tenemos la consulta gratuita, que nos pueden llamar y hacer la consulta de cuál le aplicaría a usted dependiendo de donde usted viva. Por último, vamos a hablar un poquito de las VAWA, que es otra de las visas que más usamos. Para las personas que no saben qué es la VAWA es que usted ha sido víctima de violencia doméstica o psicológica por parte de un familiar de usted que es ciudadano americano. Y este familiar puede ser su pareja. Si su pareja actual no le ha querido arreglar papeles, ya con eso se presume que existe un caso de violencia psicológica, porque existe una manipulación contra usted para que usted no pueda obtener sus papeles. Pero ¿qué pasa cuando usted sí estuvo en una relación así, pero ya no está, ya se divorció? Usted tiene 2 años desde que usted se separó o se divorció para todavía obtener una visa VAWA. ¿Y cuál es la ventaja de la visa VAWA? Que usted ya no necesita permiso de esa persona ya no es su patrocinador, no necesitamos su firma, ni siquiera se tiene que enterar. Incluso Inmigración ha dado la potestad de que si usted no se siente seguro de que esa persona se entere, los papeles se le pueden mandar a otra dirección segura, porque Inmigración entiende que en este tipo de relaciones a veces no estamos al mismo nivel, donde existe un control, donde se presume que existe una manipulación, donde te están echando en cara todos los días: te casaste conmigo por los papeles, demuéstrame que no estás conmigo por los papeles. Y a veces esas personas, bueno, le voy a demostrar que sí estoy en una relación de buena fe, y pasa el tiempo y nunca puedes arreglar tu estatus. Pero eso en cuanto a la VAWA de pareja. Recuerden, siempre que su pareja sea ciudadano americano o cubano, que califica para el ajuste cubano, usted puede calificar también para la VAWA de cubano. Entonces escúchelo bien, si tiene dudas de cómo funciona esto, pueden llamarnos. Recuerden que, como explicaba la doctora Nieves, nuestras consultas son totalmente gratuitas, tanto en persona como de forma virtual, y que en materia de inmigración nosotros representamos a clientes a nivel nacional. Entonces, si usted conoce a un familiar que está en Chicago, que está en Houston, que tiene corte, que no sabe qué hacer, dígales que nos llamen, no van a perder nada, al menos se van a ir con una consulta legal y van a saber qué hacer en su caso. Cuéntanos un poquito de cómo hacemos la VAWA cuando no es de pareja, sino que es la VAWA de hijos, cuando quienes son las personas agresoras a veces son los hijos que son ciudadanos americanos. ¿Cuándo vemos mucho ese caso, Nieves? Cuando los hijos que ya tienen la ciudadanía norteamericana no apoyan a los padres en arreglarle los papeles para que puedan estar legalmente aquí en Estados Unidos. Entonces es una forma, igual como todas las personas que son víctimas de VAWA, de controlar, de manipular a los padres, de tenerlos al margen, y esos padres no están recibiendo los beneficios que pudieran estar recibiendo como residentes legales aquí en Estados Unidos. Hay muchos casos, y de hecho muchas personas que desconocen que tienen esa opción cuando tienen hijos que ya tienen la mayoría de edad, que ya son ciudadanos norteamericanos, y pierden ese derecho. Si usted conoce una persona que esté en esa situación, que nos llame. Nosotros le damos la asesoría de cómo se puede lograr establecer que no ha sido beneficiario porque el hijo no ha querido. Nosotros le acompañamos en todo el proceso. Y fíjense que la mayoría de las preguntas de los clientes, Nieves, y me imagino que también te las hacen a ti, es que es mi hijo, yo no quiero hacerle daño, yo no quiero reportar a la policía. Por eso Inmigración entiende eso, y por eso usted no tiene que reportar a la policía nada, no va a haber ningún tipo de repercusión en materia legal, su hijo ni siquiera se va a enterar. Nosotros lo que necesitamos es que usted nos cuente su relato, enseñar que usted es padre de un hijo ciudadano americano y que su hijo no lo ha querido arreglar. A veces sucede que los hijos no quieren arreglar a uno porque los padres se divorciaron y el hijo pues se quedó con resentimiento, porque tal vez ya el hijo creció y ya está siendo manipulado por su nueva pareja. Me lo veo muchísimo. Eso ha pasado caso, mucho, ¿verdad? Donde sí. la esposa o el esposo dicen, no puedes arreglar a tus papás porque me tienes que arreglar a mí.
mí. Y la realidad es que un ciudadano americano, no tiene que ver con la otra. exacto, un ciudadano americano puede arreglar a sus papás y puede arreglar a su pareja. No, una cosa no impide que se haga la otra petición. Pero hemos visto que se usa muchísimo como manipulación. Que les quede claro que el hijo ciudadano nunca va a ser afectado por la petición de la VAWA. Nieves, a veces los clientes se confunden mucho y dicen, y es que ya yo fui con un abogado y me dijeron que yo no podía arreglar por mi hijo porque yo entré de forma irregular. ¿Y qué creen? En materia de la VAWA, no importa que usted haya entrado de forma irregular, usted igual va a ajustar dentro de Estados Unidos. No es una petición consular porque nosotros no necesitamos la autorización de su hijo ciudadano para que usted califique. Su hijo ciudadano no va a ser el peticionario, su hijo no necesita firmar, no necesitamos enseñar sus impuestos. Usted se autopide con una visa VAWA. Y la ventaja de la visa VAWA para todas las personas que entraron de forma irregular, que están siendo víctimas de esta situación, una vez que sometemos su petición de la VAWA y a usted le llega su carta de bona fide letter, que básicamente es una carta de buena fe que dice que inmigración recibió su caso y que se lo analizó y que sí va a ser aprobada su visa, una vez que nosotros recibimos ese bona fide letter, nosotros podemos protegerlo a usted en caso de cualquier problema de deportación. Tenemos muchos clientes que a veces los llaman a una cita con ICE y gracias a que empezaron con un proceso con nosotros hace un año y medio y constan ya con una carta de bona fide letter, hemos logrado paralizar cualquier detención y ese cliente no puede ser detenido por ICE. Los mismos oficiales de ICE nos han dicho qué bueno que tu cliente vino con la carta de bona fide letter porque no podemos tocarlo. Así es que si usted es una de esas personas que califica tanto para la VAWA de pareja como para la VAWA de hijos ciudadanos americanos, recuerden llamarnos para recibir más información de cómo usted puede acceder a obtener un estatus migratorio. Por último, queríamos hablar sobre la VAWA, donde las víctimas son los hijos, Nieves. Un caso muy interesante porque a veces son hijos biológicos. Entonces, cuéntanos un poquito de esa VAWA, Nieves. Antes de entrar en esa VAWA, sí es importante señalar también que para las personas que tienen bona fide para visas T, para visas U, que son de crimen aquí ocurrido, también eso significa una protección para ustedes en ese sentido y en caso de una posible detención. De hecho, yo comentaba con un cliente el otro día, tenga a mano la copia de su bona fide porque así lo puede enseñar y eso ciertamente ha sido respetado por ICE para no detener a una persona que está en el proceso de arreglar su estatus migratorio. Está totalmente protegido y pues sí es cierto, como mencionaba la doctora Nieves, también vamos a obtener esa bona fide con la visa U, con la visa T. En cuanto a las VAWAs para los hijos, cuando los hijos son víctimas, uno de los casos que yo veo mucho es que los niños son jóvenes, son niñitos, ¿verdad? Menores de edad, vienen con su mamá o con su papá, llegan aquí a Estados Unidos, su mamá o su papá se casa con un ciudadano americano o residente. El padrastro, de acuerdo a inmigración, debió de haberle arreglado los papeles a esos niños menores de 18 años y sin embargo no lo hizo, que porque no tenía dinero, que porque no eran hijos biológicos de él, que ya hacía bastante manteniéndolos, que los hijos eran rebeldes. Eso es lo que me han dicho incluso los padres. No, es que es muy rebelde esa criatura. Ya lo mandé con su papá biológico. Pero la realidad es que en materia de inmigración, esos hijos menores de 18 años son hijos de ese padrastro o madrastra y debieron de obtener un beneficio migratorio, debieron de obtener su residencia. Si no lo han hecho, esos hijos tienen hasta la edad de 25 años, escúchenlo bien, 25 años, para autopedirse y solicitar la VAWA. Si usted es uno de esos jóvenes que les pasaron los 18 años, nunca los pidió su padrastro o madrastra y su padrastro o madrastra eran residentes o ciudadanos, usted puede autopedirse con la visa VAWA. ¿Cuál es la ventaja? Pues usted va a obtener lo que debió de haber obtenido desde hace tiempo, la residencia permanente. Veo cuando los hijos son hijos de un primer matrimonio, se quedaron en su país de origen, ¿verdad? El papá o la mamá se vino, aquí hizo otra familia y no, se olvidaron de los primeros hijos que tuvieron porque ahora tienen otros hijos aquí y esos hijos biológicos se quedaron en su país indefensos, pasaron los 18 años, el papá ya es residente, ciudadano y nunca los arregló. Si eso es así, también esos hijos biológicos tienen hasta la edad de 25 años para enseñar que su papá biológico pudo haberlos arreglado cuando ellos eran menores de 18 años y no lo hicieron. No importa que esos jóvenes se hayan quedado en su país de origen y no estén en Estados Unidos, podemos arreglarlos, incluso si esos jóvenes no se quedaron, sino que ya por la necesidad cruzaron la frontera de forma ilegal y llegaron a este país, también podemos arreglarlos. Se va a perdonar la irregularidad siempre que el joven siga siendo menor de 25 años cuando sometemos esta petición de la VAWA. Ya saben, una información muy interesante porque todos los días lo vemos y nos parte el
corazón ver que los clientes dicen, mi papá es ciudadano y nunca me quiso arreglar. A veces qué lástima, ya el cliente viene cuando ya cumplió más de 25, ya tiene 30, ya hizo su vida, no ha podido arreglar su estatus, y es una lástima que a veces los papás por desconocimiento no supieron todas las repercusiones de todo el mal que le hacen a sus hijos cuando no los arreglan. Estamos en un país donde en materia de inmigración es uno de los casos más difíciles. Después de que uno entra de forma ilegal a este país, arreglar realmente es sumamente difícil, a menos que usted nos califique para estas visas humanitarias de las que estamos hablando el día de hoy. Así es que creo que es todo lo que tenemos que hablar por los momentos. Nieves, ¿tienes algo más que añadir? Solo un comentario con relación a ese caso, y es una pregunta que me hacía un cliente que estaba ya casado, quería saber si podía arreglar con ese mismo proceso de la bagua cuando el padre no lo pidió. Siempre que él siga siendo menor de 25 años, no importa. Entonces, que esté casado él actualmente, él puede todavía arreglar. La gente se confunde mucho con la petición familiar, donde sí el hijo tiene que estar, no puede haber estado casado, pero esto no es una petición familiar, esto es una bagua. La bagua es porque usted ha sido víctima de su propio padre biológico o su padre adoptivo, donde debió de haberle arreglado papeles y no lo hizo. Así es que tiene usted hasta los 25 años para ejercer ese derecho. Síganos por favor en nuestras redes sociales y muchísimas gracias, y ha sido un placer que la doctora Nieves haya estado aquí con nosotros. Nieves, por favor, que tengas más cortes individuales para que vengas a visitarnos. Y para todos los clientes que están en Miami, Nieves, tú me cuentas que tenemos una comunidad muy grande de clientes cubanos en Miami, y a veces nos preguntan que si saben, que si nosotros sabemos cómo ayudarlos, porque el cubano a veces tiene una peculiaridad para arreglar su estatus migratorio, bien sea porque entró con parol o bien sea porque fue beneficiario de la I-220A. Y háblanos un poquito sobre eso, Nieves. Justamente tuvimos un caso muy bueno donde logramos que le terminaran un proceso de corte a un cliente cubano nuestro que había entrado con la I-220A, y eso permite ahora que este cubano pueda hacer su proceso de ajuste cubano ya con una corte cerrada. Eso para nosotros constituyó un gran caso. Hicimos un argumento que trascendió y logramos esa ganancia para nuestro cliente. Para todos los cubanos que están escuchándonos, que dicen, oh, realmente me dijeron que no se podía. Sí es posible. Por supuesto, va a depender muchísimo del juez, pero sí hemos logrado cerrar cortes para que los cubanos que entraron con el I-220A puedan ajustar bajo el ajuste cubano y ya no tengan que estar en corte de inmigración donde corrían el riesgo de obtener una deportación. Así es que bueno, ya saben, llámenos por favor, síganos en nuestras redes sociales y recuerden que pueden llamarnos ahí en los números que están apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias y siempre es un placer estar con ustedes. Gracias.